Hola, mi nombre es Patricia del Pilar Chirinos Vázquez, soy estudiante de la Universidad Señor de Cipán, de la Escuela Profesional de Medicina Humana. Estoy cursando el 9º ciclo de la carrera profesional, llevando el curso de Cirugía 1 y 2 a cargo del docente Serken Rivadeneira Emilio. En esta oportunidad nos encontramos en la práctica número 2, donde se le explicará brevemente acerca de las características y de los diferentes tipos de suturas que hay. Acompáñame. Primero vamos a hablar de la sutura de nylon, que es un polímero de poliamida que se encuentra en forma de monofilamento y en sutura centrada, trenzada multifilamentosa. Sabemos también que tiene una gran fuerza tensil alta con gran elasticidad y ello la lleva a que tenga una gran resistencia a la tracción y casi no produce reacción tisular. Sabemos también que su degradación se hace por hidrólisis y además que al mojarse se hace mucho más flexible que en su forma seca. Este tipo de sutura también va a tener diferentes inconvenientes, como por ejemplo que tiene una poca seguridad del anudado y la rigidez en filamentos gruesos. También sabemos que es una sutura muy recomendada en situaciones en las que se precisa de mínima reacción tisular y por eso es útil en cierres de piel y en caso de infecciones. También sabemos que este tipo de sutura de nylon es el material no absorbible de elección en cirugía plástica y también en reparación de nervios. Bueno, acá vamos a ver la descripción de la sutura, en donde considero que es mucho más fácil tratar de dividirlo en dos grandes grupos, como por ejemplo la hebra y la aguja. Si queremos hablar de la hebra, vamos a decir que es de nylon, es monofilamento, no absorbible y sintética, ¿no? Va a tener un calibre de 3.0, como podemos observar aquí, y una longitud de 75 centímetros. Si queremos hablar de la aguja, pues también se va a dividir en dos grandes subgrupos, en donde vamos a hablar primero del cuerpo, que mide 25 milímetros, va a ser 3/8 de círculo y es de forma curva, como podemos observar aquí. Y también hablamos de la aguja, en donde en la aguja la punta, va a ser una punta cortante por este triangulito que observamos aquí, ¿verdad? Luego tenemos el siguiente ejemplo, en donde también si hablamos de la hebra, va a ser un nylon negro, monofilamento, no absorbible, sintético, con un calibre de 6.0 y una longitud de 75 centímetros. Ahora, si queremos hablar de la aguja, va a tener un cuerpo que mide 15 milímetros y además va a ser curvo y va a ser 3/8 de círculo, ¿verdad? Además, aquí podemos decir que la punta va a ser cortante, ¿no? Cortante tanto por la C como por este símbolo que podemos observar aquí. Bueno, luego hablamos de la sutura de seda. Este tipo de sutura dice que la materia prima es un filamento hilado por la larva del gusano de seda. Sabemos que sus filamentos pueden retorcerse o trenzarse para formar el hilo de sutura. Además, sabemos que dichos filamentos se van a combinar en varias formas, lo que va a producir diferentes tamaños de las suturas. Tiene diferentes propiedades de manipulación y muy fácil anudarlo, ¿no? Y se tiñe de negro para lograr facilitar su visibilidad entre diferentes tejidos. Sabemos que es un material de sutura no absorbible, pero pierde la mayoría de su resistencia al cabo de unos 90 y 120 días después de la implantación y es completamente absorbido al cabo de 2 años. Como una breve notita, se puede clasificar como un material de sutura lentamente absorbible y no debe ser utilizado en áreas de infección o contaminación. Acá tenemos otro tipo de descripción de sutura, en donde podemos decir que va a ser seda negra, trenzada, no absorbible, en donde va a tener un calibre de 3.0, hablando, ojo, de la hebra, un calibre de 3.0 y una longitud de 75 centímetros. Si hablamos de la aguja, va a tener un cuerpo en el cual va a medir 25 milímetros, va a ser curvo, como podemos observar aquí, de medio círculo, ¿verdad? Y además en la punta, como observamos, va a ser ya no una punta, va a ser una punta redonda por esta R, ¿no? Redonda, va a ser una punta redonda. Luego tenemos este otro ejemplo, el siguiente, en el cual también va a ser una seda negra, sutura, que va a ser una sutura no absorbible, hablando de la hebra, va a tener un calibre de 2.0 y además va a tener una longitud de 90 centímetros, ¿cierto? Ahora, hablando de la aguja, pues sabemos que la aguja, el cuerpo va a medir 25 milímetros, va a ser curvo, como podemos observar aquí, va a ser de medio círculo, ¿cierto? Y la punta, pues la punta básicamente va a ser cortante, ¿cierto? La punta va a ser cortante.
Continuando con la exposición, tenemos una sutura de ácido poliglicólico. Esta sutura fue la primera sutura sintética que aparece en el mercado y sabemos también que es un homopolímero de ácido glicólico estirado y trenzado. En su absorción se produce por hidrólisis y en reacción inflamatoria transformándose en monómero. Sabemos que en la actualidad se utilizan dos tipos de este tipo de ácido poliglicólico, ¿no? De este tipo de sutura, en donde tenemos el Dexon 2 y el Dexon S. El Dexon 2 tiene una característica particular, ya que va a tener un recubrimiento de policaporlato de copolímero de capralactona y glicolida. Ahora, sabemos que el Dexon S no va a tener dicho recubrimiento a comparación del Dexon 2. Ahora, el Dexon S se presenta de color verde, beige o sin teñir y en calibres de 8,0 a 4, ¿no? Y este tipo de sutura va a ser por lo general indicada en vísceras, en planos musculares, en tendones, en ligamentos, en piel, en ligaduras y en cirugías mínimamente invasivas, ¿no? Sabemos también que la sutura de ácido poliglicólico es un multifilamento trenzado, es flexible, por eso es que permite una gran seguridad en la confección de dichos nudos. Se presenta comercialmente en medida de 18 por 23 centímetros y su absorción va a ser muy total al cabo de los 90 días. Luego vamos a tener la descripción de dicha sutura, en donde acá vamos a tener al Dexon S, los dos ejemplos que había mencionado, en donde pues es un Dexon, es ácido poliglicólico, va a ser absorbible, va a ser de 4,0, hablando de la hebra, y va a tener una longitud pues de 75 centímetros, como vemos aquí. Además, hablando de la aguja, podemos decir que tiene un cuerpo en donde va a medir 24 milímetros, va a ser curvo, como observamos, y va a ser 3/8 de círculo. Y respecto a la punta, pues en la punta va a ser una punta cortante, ¿no? Por el símbolo del triángulo invertido. Luego tenemos este otro ejemplo en donde tenemos que, hablando de la hebra, también es un ácido poliglicólico absorbible, Dexon 2, es decir, además va a tener un calibre de 2,0, tiene una longitud de 75 centímetros. También podemos hablar de la aguja, que va a tener un cuerpo que va a ser curvo, va a medir 24 milímetros, va a ser 3/8 de círculo. Y respecto a la punta, pues como ya lo he mencionado, ese triángulo invertido nos informa de que va a ser una punta cortante, ¿no? Ahora, bueno, acá tengo mis referencias bibliográficas. Espero que la exposición se haya entendido y haya sido muy amena y nos encontramos hasta la próxima oportunidad. Chao.